Buenas tardes, jóvenes. En esta cápsula vamos a repasar mediante la solución de un problema de estequiometría las leyes ponderales. Entonces vamos a relacionar con respecto a los reactivos y los productos que participan en una reacción las cantidades tanto químicas como físicas de cada uno. Revisemos entonces el ejercicio que corresponde a la prueba de diagnóstico, en donde tenemos unos participantes llamados reactivos por el lado izquierdo de la reacción y del lado derecho los productos. Por otro lado, vamos a manipular el cálculo de concentraciones molares y concentraciones en gramos de cada uno de ellos. Pero para seguir una estructura de desarrollo del problema, de manera que nos sirva para organizar en pasos, entonces nosotros vamos a seguir lo siguiente. Vamos a establecer en primer lugar la ecuación química. ¿Quiénes son los reactantes? ¿Quiénes son los productos? Y las cantidades molares. Luego de tener las cantidades molares, que son nuestra base de referencia, vamos entonces a establecer las cantidades en gramos. Y por último, vamos a correlacionar matemáticamente cuáles son los elementos participantes o los compuestos que son los que vamos a relacionar para hacer el cálculo matemático. Entonces, en primer lugar, vamos a establecer la ecuación química, ¿okay? Identificando los elementos participantes, el aluminio, el ácido clorhídrico, el tricloruro de aluminio y el hidrógeno. Entonces, nosotros vamos a tener que tanto el aluminio como el ácido clorhídrico reaccionan para producir la sal y el hidrógeno. Ahora bien, cuando hablamos de cantidades molares, es los moles que están implicados en cada uno de los compuestos y que me permiten que se dé esta reacción específica. Entonces nosotros vamos a tener, de acuerdo con la lectura del problema, 2 moles de aluminio, 6 moles de ácido clorhídrico, 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Entonces, para establecer las relaciones molares, vamos a utilizar un cuadro, en primer lugar, que nos separe los reactivos de los productos junto con sus cantidades específicas o coeficientes estequiométricos. Recuerden siempre que los coeficientes estequiométricos son los números grandes que anteceden el compuesto y por otro lado hacen referencia ¿a qué? A la cantidad molar. Y en química nosotros siempre vamos a iniciar el análisis relacionando cantidades molares para luego llevarlas a cantidades físicas, gramos, litros, que nos permita entonces construir estas reacciones o reproducir estas reacciones a nivel experimental. Entonces, las relaciones molares serían 2:6 y 2:3, respectivamente. Cuando hablamos entonces de establecer las relaciones ponderales, específicamente estamos tratando de los gramos totales de cada compuesto. Es decir, en el problema nosotros tenemos los pesos molares y los pesos molares son un indicativo únicamente de los gramos contenidos por unidad de mol. Pero resulta que en nuestro problema nosotros ya sabemos que las cantidades no son 1 a 1 en relaciones molares, sino que tenemos cantidades distintas de los compuestos, ¿sí? Acuérdense siempre de relacionar los moles con los coeficientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para poder establecer las relaciones en gramos totales, vamos a multiplicar el total del compuesto en moles por los gramos de cada uno. Si el aluminio tiene un peso molar de 27, lo vamos a multiplicar por 2. Si el ácido clorhídrico tiene un peso molar de 36,45, lo vamos a multiplicar por 6, porque la cantidad total, repito, no es en base a un mol, que es lo que me dan los pesos molares, sino en base a 6, porque es el total que reaccionan en el problema. Lo mismo va a pasar con la sal, ¿verdad? En este caso 133,35 por 2 y en el hidrógeno 2 gramos por 3. ¿Okay? Entonces realizamos las multiplicaciones y tenemos entonces las relaciones ponderales en base a gramos totales. Entonces 54
gramos reaccionan con 218,7 gramos y producen 266,7 gramos de la sal más 6 gramos del hidrógeno. Estas son las cantidades reales que están participando en la reacción. Ahora bien, ya que nosotros hemos establecido tanto las relaciones ponderales como las relaciones molares, ahora entonces podemos proceder al cálculo. Fíjense, en esta última parte tenemos que identificar los elementos que participan en que nos interesan, no es que participan en la reacción, sino que nos interesen para nuestro cálculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos indicando en el problema? Bueno, en el problema me están pidiendo entonces calcular aluminio en moles, pero que reaccionan con 400 gramos de la sal. Es decir, que yo voy entonces a relacionar el aluminio en mi ecuación con la sal. Ahora bien, si a mí me están dando 400 gramos de la sal, entonces yo voy a utilizar la relación ponderal presente y la voy a asociar con los 400 gramos de la sal para obtener entonces los gramos de aluminio. Entonces decimos 54 gramos, ¿verdad?, reaccionan para producir 266,7 gramos de la sal. Como mi pregunta es en base a 400 gramos, entonces yo digo, bueno, 400 gramos, ¿a cuánto equivale la cantidad de aluminio? Entonces, mediante una regla de 3 o multiplicación cruzada, nosotros entonces vamos a obtener 80,99 gramos. Entonces, estos gramos son los que reaccionan para producir los 400 gramos que me está dando de dato el problema. Pero el mismo problema me está pidiendo, no es gramos de aluminio, me está pidiendo son moles de aluminio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a relacionar con la masa molar, que es otro dato que está contenido en el problema, los gramos con los moles. Entonces voy a lograr obtener la cantidad en moles, es decir, 80,99 gramos. Entonces, ¿cuánto es su equivalente en moles? Entonces tenemos 80,99 dividido entre 27 me va a dar un total de 2,99 moles de aluminio necesarios para formar 400 gramos de la sal, que es la pregunta que nos mandan a responder en el problema. ¿Okay? Entonces recuerden siempre identificar tanto la ecuación como las cantidades molares presentes y las cantidades en gramos para, por supuesto, este tipo de ejercicio. Nosotros podemos también relacionar ponderalmente las cantidades en otras unidades, como pueden ser los litros. ¿Okay? Entonces eso es importante también saberlo.